Hola, bienvenidos a mi canal. Me gusta el conocimiento. ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael. eh, yo soy de Paraguay y este es mi primer capítulo, mi primera edición. Y hoy les quería hablar de algo que quizás muchos ya conocen, que es acerca de las partes reproductivas de los vegetales, ¿verdad? Eh, Ustedes ya conocen, ¿verdad? Las partes reproductivas de los vegetales superiores que son las flores. No obstante, ¿qué hay de las partes reproductivas de los vegetales inferiores? Como por ejemplo las briófitas, que son los musgos y las hepáticas, las pteridófitas, los helechos, los hongos, las algas. ¿Qué hay de esos tipos de vegetales? ¿Cuáles son sus partes, verdad? Vamos a empezar entonces con los vegetales superiores y con lo típico que son las flores, ¿verdad? Bueno, eh, las flores son la parte reproductiva de los vegetales superiores. Existen flores hermafroditas, existen flores unisexuales, pero hoy vamos a hablar de las partes de una flor. Entonces vamos a hablar de una flor que se le dice completa, es decir, una flor que es hermafrodita. ¿Y cuáles son las partes de una flor? En primer lugar, vamos a ver las partes de una flor. Lo primero de una flor que sostiene en sí la flor, el tallito, sería el pedúnculo floral. El pedúnculo floral es lo que sostiene en sí toda la flor. Luego vienen los sépalos. Los sépalos son como las hojas verdes que están debajo de la flor. Es como que sostiene la flor. Y también vienen los pétalos. Como ustedes pueden observar, los pétalos son la parte más importante o la parte más vistosa de la flor, que son el cual tienen los colores, ¿verdad? Son las hojas de colores, pigmentadas de distintos colores, que yo particularmente así en forma poética lo diría que sería como el trono de la flor. Los pétalos serían como el trono, ¿verdad? Bueno, dentro de la flor está la parte fecundadora masculina y la parte fecundadora femenina. Y en la parte, vamos a empezar con la masculina, que es el androceo. El androceo es el conjunto de la parte fecundadora masculina. El androceo está compuesto por, como pueden ver por las imágenes, el filamento. El filamento es la parte alargada que sostiene la antera. La antera es la parte abultada, sería como la cabecita, ¿verdad? Y en la cabecita, en la antera, se encuentran los granos de polen. Los granos de polen serían como la semilla fecundadora masculina de la flor. En total, en sí, el filamento con la antera y el polen constituiría el estambre o los estambres, ¿verdad? Luego tenemos la parte fecundadora femenina, las partes femeninas de la flor, que sería el gineceo. ¿Y cuáles son sus partes? La parte más abultada y que está como adentro de la flor sería el ovario. Dentro del ovario se produce la célula fecundadora femenina. Como ustedes pueden ver, estos serían el óvulo. De la misma manera que como a la mujer se le dice óvulo, a las flores también. Luego la parte de arriba, el filamentosa, se le dice estilo, que correspondería como el filamento del estambre, solo que en el femenino. Y finalmente arriba la cabecita, donde se de la flor del estilo, está el estigma, que es donde recibe el
Bueno, entonces esas son las partes reproductivas de una flor, de los vegetales superiores, ¿verdad? Y en el estigma, que es la cabecita del pistilo, es donde se encuentra en un, como una sustancia pegajosa que es para atrapar el grano de polen, ¿verdad? Y fecundar por consiguiente la flor. Ahora bien, vamos a hablar qué hay de los vegetales inferiores. ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes qué hay de aquellas plantas que no tienen flores? ¿Cuáles son su parte reproductiva si justamente no tienen flores, verdad? Es que nosotros conocemos las flores, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las briófitas. Vamos a empezar por esta. Y vamos a empezar hablando primero de las partes de unas briófitas. ¿Qué son las briófitas? Las briófitas comprenden plantas como las hepáticas y los musgos, perdón, que son vegetales inferiores y sin flores. Las partes de una briófita está en primer lugar lo que serían las raíces, pero en estas plantas se le dicen rizoides. Ok, como ustedes pueden observar en la imagen, estas son las rizoides. Luego viene el exulidio. El exulidio sería el tallo de los musgos o de la hepática. Qué interesante, ¿verdad? Cómo aquí ya los nombres cambian. Es maravilloso, ¿no? Luego vienen los filidios. Los filidios son las partes de la briófita donde contienen los esporangios. Los esporangios, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, es donde finalmente se producen las esporas. Y en los esporangios hay las que producen los masculinos y las que producen los femeninos. ¿Y cómo se llaman en las briófitas eso? Los esporangios que producen las células fecundadoras masculinas se llama gameto masculino, gametofito, perdón, masculino. Y en el femenino se llama gametofito femenino. En el gametofito femenino se encuentra luego el anteridio. Como ustedes pueden ver aquí, esto es el anteridio. Y en el anteridio se encuentran finalmente los anterozoides, que son las células fecundadoras de las briófitas. Lo mismo en los gametofitos femeninos. En el gametofito femenino se encuentra el arquegonio, que es la cápsula donde contiene las células fecundadoras femeninas, que en este caso se llama oósfera. Es decir, ya no se llama óvulo como en las flores, sino oósfera. Y lo mismo, ya no se llama ovario, sino arquegonio. ¡Qué maravilloso! Y estas son las partes reproductivas de las briófitas. Ahora vamos a ver las partes reproductivas de las pteridófitas, es decir, de los helechos. Porque los helechos tienen como su diferenciación otra vez. Aunque es casi lo mismo, pero es otra vez un poco diferente. Es un poco superior a la briófita. Las partes de una pteridófita, al igual que las briófitas de un helecho, las raíces se le llaman rizoma. Luego viene la estípite. Acá es diferente, ¿verdad? Porque vimos que en las briófitas se le llama exulidio al tallo. Pero aquí no se le llama exulidio, aquí se le llama estípite al tallo del helecho. Luego viene la fronda, que es la hoja en sí del helecho. Luego viene la raquis, que es el limbo, y las hojitas de la fronda, que se le llama pina. La pina es las hojitas de la fronda. En las partes reproductivas del helecho es prácticamente como igual
La parte reproductiva de los helechos es prácticamente igual a la de las briófitas. Está la parte de las axilas de los helechos que sería el esporangio, que es donde contienen los órganos, las células fecundadoras masculina y femenina. La masculina, nuevamente, se encuentra el anteridio, y el anteridio sería lo que contienen los anterozoides. Y en el femenino lo mismo. Está el arquegonio, y en el arquegonio se encuentra la oósfera. Solo que no el hecho, cuando se fecunda, cuando el anterozoide nada o es llevado por el viento hasta el arquegonio y entra y fecunda la oósfera, allí se forma lo que sería el cigoto. Es un poco más complejo que la briófita, pero los nombres son prácticamente igual. Ahora quiero hablarles acerca de las algas. Las algas comprenden varias familias. Son las plantas marinas, las plantas de las aguas. Entre las algas hay unicelulares como las diatómeas, los plantos, y están también las pluricelulares, que tienen muchas células. Y hay varias familias, están las algas pardas, están las algas rojas, las algas azules, etc. No obstante, existe una variación con respecto a sus partes, pero vamos a hablar de una que engloba en sí a todas las algas. Primero vamos a hablar de las partes de las algas, una que engloba sí a todas. Y el tallo de la alga en sí se le dice estipe. Wow, ¿verdad? Es diferente. Recuerdan que a un helecho su tallo se le dice estípite, y a un musgo y a una hepática se le dice exulidio, pero en las algas se le dice estipe. Luego está el talo, y acá viene lo interesante, que las raíces de las algas tienen una forma como abultada, en forma de disco. Por esa razón se le dice disco de adhesión. Así se le dice a las raíces de las algas, disco de adhesión, porque tiene esta forma abultada. Y la hoja en sí de la alga, la parte verde, se le dice fronda. Luego, en la axila de la fronda de las algas marinas, se encuentra la parte reproductiva o fecundante de la alga. Y esa parte fecundante, como ustedes pueden ver en la imagen, se le dice frotador. El frotador contiene el gameto masculino y el gameto femenino, propiamente. Entonces, el gameto masculino va y fecunda al gameto femenino y se forma lo que sería el cigoto para dar origen finalmente a una nueva alga. Qué maravilloso, ¿no? Luego, eso es el mundo de las algas. Entonces, se le dice frotador a donde contiene los órganos fecundantes y gameto masculino y gameto femenino, ¿verdad? Luego vamos a hablar acerca del mundo de los hongos y las setas. El mundo de los hongos y las setas tiene también varias familias. Es un poco extenso, por decirlo así. Y su reproducción también les quería decir que es algo así como variante. Es decir, en un hongo con sombrerito, por darle un ejemplo, su parte reproductiva no es lo mismo que un hongo como un moho, por ejemplo, o como una trufa. Sus partes reproductivas son diferentes.
Sus partes reproductivas son diferentes, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la parte reproductiva de dos clases de hongos, porque hay varias familias, de los Basidiomycetos y de los Ascomycetos. ¿Por qué vamos a hablar de estos dos? Porque son los dos hongos superiores y porque existe como una pequeña diferenciación. En cambio, existen otras familias como los Glomeromycetos, después están también los Chytridiomycetos y los Ficomycetos, que son hongos muy inferiores y tienen toda una forma así distinta de reproducción. Pero vamos a hablar de los hongos con sombrerito. Los hongos con sombrerito o las setas típicas en sí, las que hay comestibles y las que no, las venenosas. A ese grupo de hongos está dentro de una familia que se llama Basidiomycetos o Basidiomyceta. Y las partes de este hongo, primero vamos a ir por las partes de este hongo. Primero se encuentra el micelio vegetativo. Y el micelio vegetativo es muy interesante porque son las raíces de estos hongos. Y lo interesante es que las raíces de estos hongos, Basidiomycetos, son muy extensos. Se extienden muy grandemente. Acá les voy a poner una imagen de un hongo que está puesto en un plato y quiero que observen cómo se extienden estas raíces. Estas raíces, que es el micelio, y se conecta con las raíces de los árboles y intercambian nutrientes. Ustedes saben que la mayoría de los hongos son saprófitos o parásitos. Y estos hongos tienen una red de raíces muy extensa. Como pueden ver en las imágenes, de hecho, se extienden mucho por debajo de las florestas y tiene contacto con las raíces de los árboles para el transporte de los nutrientes. Luego viene el pie. El pie es propiamente el tallo, ¿sí?, del hongo. Ese es el pie. Abajo del pie, vamos a hablar de un hongo perfecto y completo. Hay como una cascarita, ¿sí? Abajo del tallo del hongo hay como una cascarita. A esa cascarita se le llama volva. Así se llama. Luego viene el sombrero. Tal cual, sombrero se le dice. Y debajo del sombrero hay como un moñocito o un velo. Y a ese moño se le dice anillo, porque realmente es como un anillo que está ahí abajo. ¡Qué maravilloso! Lo interesante de la seta es que la parte reproductiva está debajo del sombrerito y es bastante pequeño, que es como casi imperceptible. Debajo del sombrerito hay como una raya. A esa raya se le llama laminilla. Y es allí, en esa laminilla, donde se encuentran unas cápsulas fecundadoras llamadas basidios. Como ustedes pueden ver, es como ovalado, parece así como una pastilla, algo así. Y en esa cápsula están los basidiosporas, que son las células fecundadoras de la seta. Y esto es lo interesante, que, por ejemplo, en la familia de la seta, esas son sus partes reproductoras, pero no todos los hongos tienen basidiosporas. Por ejemplo, los ascomycetos, que son hongos inferiores, aunque el más superior son las trufas. En vez de contener, por ejemplo, basidio, contiene ascoparco, como ustedes pueden ver. Y en vez de contener basidiospora, contienen ascos. Los ascos son lo que serían la parte reproductiva de los ascos.
Y entonces los ascoparcos serían las partes reproductivas de los asco, ascopora, ¿verdad? De los ascoporangios o de ascomiceto, perdón. Ascomiceto. Luego vienen los glomiromicetos, quitridiomicetos, ficomicetos, pero eso lo voy a estar explicando para otro momento, ¿verdad? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muy interesante, ¿verdad? Porque de repente nosotros conocemos mucho sobre las partes reproductivas de las plantas con flores, pero realmente nunca nos pusimos a pensar de las partes reproductivas de las plantas sin flores. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces ya conocen las partes de las algas, de los helechos, los mohos lactáticos y de las plantas con flores. Eso ha sido todo por hoy. Me gusta el conocimiento. Espero que les guste el conocimiento. Hasta luego.